El estudio está en silencio. No el silencio de la calma, sino el silencio de quien contiene el aliento. 40 técnicos, camarógrafos, asistentes de producción, todos quietos, todos mirando hacia el mismo punto del escenario, como si hubieran visto algo que no deberían haber visto. Las cámaras siguen rodando, las luces no parpadean, y en el centro del encuadre, sentada con la arquitectura perfecta de quien jamás ha necesitado un respaldo para sostenerse, María Félix deja que el silencio trabaje por ella. Es 1968. El programa se llama Automex Presenta, y lo que está a punto de suceder en los siguientes 8 minutos se va a convertir en leyenda. Un periodista acaba de cometer el error más costoso de su carrera. No en términos monetarios, sino en términos de reputación, de dignidad, de la memoria colectiva de una nación que jamás olvidaría ese instante. Le ha dicho a la mujer más poderosa del cine mexicano, a la diva, al mito viviente, a la doña, que le tiene lástima. El silencio dura exactamente 4 segundos, y entonces María Félix abre la boca. Esta es esa historia. Para entender lo que ocurrió aquella noche de 1968 en los estudios de Telesistema Mexicano, hay que retroceder casi 3 décadas. Hay que ir a un pueblo de Sonora, a un país que todavía no sabía que iba a necesitar a María de los Ángeles Félix Güereña para inventarse a sí mismo. Álamos, Sonora. 1914. El año en que el mundo se desangra en Europa y México termina de arder en su propia revolución. En ese rincón de tierra árida y cielos desmesurados, nació una niña que, según las malas lenguas del pueblo, no lloró al nacer, y simplemente abrió los ojos. Como si desde el primer segundo de su existencia estuviera evaluando el mundo que se presentaba ante ella, y todavía no hubiera decidido si valía la pena. María Félix sería la cuarta de 16 hijos de Bernardo Félix Flores y Josefina Güereña. Una familia numerosa, modesta, como tantas familias de la provincia mexicana de entonces. Pero desde niña, María tenía algo que ninguno de sus 15 hermanos poseía en igual medida: una conciencia absoluta, casi perturbadora de su propio poder. No la arrogancia del ignorante, no la vanidad superficial, sino algo más profundo y más extraño: la certeza de que ella no era como los demás, de que las reglas que gobernaban a todos los demás no habían sido diseñadas para ella. Cuando a los 17 años se casó con Enrique Álvarez Alatorre, el primer matrimonio duró lo suficiente para darle un hijo, Enrique Álvarez Félix, y para enseñarle algo fundamental sobre sí misma: que ningún hombre que esperara de ella sumisión iba a recibir otra cosa que su silencio y su equipaje. El divorcio llegó en 1938. María tenía 24 años, un hijo de 3, y absolutamente ningún plan. Ninguno, excepto el que se presentó de la manera más inesperada posible. Fue el fotógrafo y empresario Fernando Palacios quien la vio por primera vez en Guadalajara y comprendió, con esa intuición que tienen los hombres que han pasado años mirando caras a través de un objetivo, que lo que tenía frente a él no era simplemente una mujer hermosa, era un fenómeno. Era una fuerza de la naturaleza que hasta ese momento había sido contenida en el espacio insuficiente de la vida cotidiana. La llevó a la Ciudad de México. La presentó con el director Fernando de Fuentes. Y en 1942, con apenas 26 años, y sin haber pisado jamás un foro cinematográfico, María Félix apareció ante las cámaras por primera vez en El Peñón de las Ánimas, junto a Jorge Negrete. México no sabía lo que le esperaba. El impacto fue inmediato, total, irreversible. No se trataba solo de la belleza, aunque esa belleza era de una categoría que hacía que los hombres olvidaran en qué estaban pensando y que las mujeres aprendieran a odiarla y admirarla con la misma intensidad. Se trataba de algo más difícil de definir y más fácil de sentir. María Félix proyectaba, desde el primer fotograma, una inteligencia feroz, una voluntad indoblegable.
En una industria cinematográfica que en los años 40 seguía sin saber muy bien qué hacer con las mujeres que no fueran víctimas o madres sufridas, María Félix era una anomalía magnífica. Los directores lo descubrieron pronto. No se podía dirigir a María Félix como a otras actrices. No aceptaba la pasividad que el sistema esperaba de las mujeres de su época. En el set, preguntaba, cuestionaba, proponía. Y cuando estaba convencida de tener razón, lo cual era, hay que decirlo, la mayoría de las veces, no cedía. En 1943 llegó Doña Bárbara, adaptación de la novela del venezolano Rómulo Gallegos. Y con ella llegó el apodo que definiría para siempre su imagen pública. La Doña. No solo el nombre de un personaje, una declaración de principios, un título nobiliario que se había ganado no por herencia sino por temperamento. Durante la época de oro del cine mexicano, esos años milagrosos que van aproximadamente de 1940 a 1960, cuando México producía películas que competían en igualdad con Hollywood y Europa, María Félix fue la reina indiscutible. 47 películas, premios internacionales, romances que llenaban las primeras planas de todos los periódicos del continente. El compositor Agustín Lara la llamó María Bonita y le escribió una canción que 5 continentes tararearon durante décadas. Diego Rivera la pintó. Jean Cocteau la fotografió. Pablo Neruda le escribió versos que no publicó en vida. Pero lo que pocos mencionaban, lo que las crónicas de la época registraban con una mezcla de admiración y temor, era que María Félix nunca permitió que nadie, absolutamente nadie, la hiciera sentir pequeña. Y había una historia que circulaba en los estudios de cine, y que los veteranos del gremio contaban con reverencia. Un productor importante, cuyo nombre la historia no ha conservado, quizás por misericordia, intentó en cierta ocasión modificar el contrato de María sin avisarle con anticipación. Cuando ella lo descubrió, se levantó de la silla de maquillaje con la mitad del rostro pintado. Cruzó el foro completo, entró a la oficina del productor y cerró la puerta. Nadie supo qué se dijo en esa conversación. Lo que sí se supo es que cuando María volvió a su silla de maquillaje, el contrato estaba tal y como ella lo había firmado originalmente. Y el productor no volvió a su oficina en todo el día. Eso era la Doña. Eso era lo que Jacobo Zabludovsky, brillante, sagaz, valiente, no curtido en décadas de periodismo de alto riesgo, no terminó de comprender aquella tarde de 1968, cuando aceptó entrevistarla para Automex Presenta. Jacobo Zabludovsky no era un periodista cualquiera. Hay que decirlo con todas sus letras, porque la historia que vamos a contar no tendría la misma magnitud si el hombre que se sentó frente a María Félix esa noche hubiera sido un advenedizo o un desconocido. Nacido en la Ciudad de México en 1928, Zabludovsky era, para 1968, uno de los hombres más influyentes de los medios de comunicación en México. Licenciado en Derecho, había llegado al periodismo por vocación irresistible, y en ese campo había demostrado un talento excepcional para estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Había sido el único periodista mexicano presente en Cuba el 1 de enero de 1959, el día en que Fidel Castro entró triunfante en La Habana. Había entrevistado al Che Guevara. Había cubierto desde la trinchera los momentos más convulsos de la historia latinoamericana reciente. Era, en el vocabulario de la época, el hombre noticia. El periodista que México respetaba y al que los poderosos temían, porque Zabludovsky tenía la costumbre incómoda de hacer preguntas que los demás preferían evitar. Y quizás fue precisamente eso lo que lo perdió aquella noche. La costumbre de no temer a los poderosos le había funcionado bien con los políticos, con los militares, con los empresarios, con los artistas, con casi todos. Con María Félix le iba a funcionar de manera distinta. El programa Automex Presenta era uno de los espacios televisivos más populares del México de finales de los años 60. Ya se transmitía por Telesistema Mexicano, la empresa que pocos años después se convertiría en Televisa, y llegaba a millones de hogares en todo el país.
Ser entrevistado en ese programa era una distinción. Ser su conductor era un privilegio. Jacobo Zabludovsky lo conducía junto a Pedro Ferriz Santa Cruz, otro periodista de enorme trayectoria, y juntos habían logrado que el programa fuera un referente de la televisión mexicana. Cuando se anunció que María Félix sería la invitada, los teléfonos del canal no dejaron de sonar. El público quería ver a la doña, quería escucharla hablar, quería esa rara y preciosa experiencia de contemplar a alguien que no finge ni disimula, que dice lo que piensa con una precisión quirúrgica y una elegancia que hacía que los insultos sonaran a poesía. Lo que nadie sabía, ni Zabludovsky, ni Ferriz, ni los productores, ni los 40 técnicos del estudio, era que esa noche iba a ser diferente. Que esa noche, el periodista más temido de México iban a intentar poner a la doña en su lugar. Y que la doña iba a dejar en claro, para siempre y ante toda la nación, quién ponía a quién en su lugar. María Félix llegó al estudio puntual. Esto también es parte de la historia, porque la doña tenía fama de hacer esperar a los demás, actores, directores, productores, incluso algún que otro jefe de Estado. Pero esta noche llegó puntual. Llegó envuelta en sus joyas, como siempre. Las esmeraldas que cubrían su oído izquierdo, los anillos, los collares. Llegó como llegaba a todos lados, ocupando el espacio completo sin haber dicho todavía una sola palabra. Un asistente de producción que trabajó esa noche en el estudio y que años más tarde narró la escena en una entrevista que pocos leyeron, recordó que cuando María Félix entró por la puerta lateral del foro, el rumor de las conversaciones se fue apagando de manera espontánea, sin que nadie lo ordenara, como cuando cae la oscuridad y los pájaros dejan de cantar. La entrevista comenzó con una calma engañosa. Los tres estaban sentados en un arreglo asimétrico que los camarógrafos habían diseñado para favorecer la dinámica visual del programa. Zabludovsky a la izquierda, Ferriz a la derecha y María Félix al centro, en el sillón principal. La reina en su trono, aunque nadie lo había planeado así. O quizás sí. Con María era difícil saber cuánto era instinto y cuánto era cálculo. Y los primeros minutos transcurrieron con la cortesía profesional que define a los grandes comunicadores. Zabludovsky y Ferriz hicieron preguntas sobre el cine, sobre los próximos proyectos de la actriz, que ese año estaba a punto de filmar La Generala, lo que sería su última película en México. Sobre los viajes, sobre París, donde María tenía caballos de carrera y una vida social que los periódicos europeos seguían con devoción. Pero la doña no era mujer que aceptara pasivamente el rol de entrevistada durante mucho tiempo. María Félix tenía una costumbre que desconcertaba a los periodistas y deleitaba al público: entrevistar al entrevistador. Convertir la conversación en un territorio que ella misma mapeaba y recorría a su antojo. Fue así como, en un momento que a los dos periodistas los tomó ligeramente descolocados, María Félix se giró hacia Zabludovsky y le preguntó a qué hora se acostaba. La pregunta sonó inocente. Era, por supuesto, una granada con el seguro puesto, esperando que alguien la activara. Zabludovsky, incómodo, sonrió. Dijo que era una pregunta algo personal, algo de alcoba, y que no estaba seguro de querer contestar. Después confesó que había noches en las que no dormía, que los noticieros, la política, el país que no se detenía, todo eso conspiraba contra el sueño. María lo escuchó con esa atención que le era característica, total, sin pestañear, como una joyera examinando una pieza que todavía no sabe si es auténtica. Y fue entonces cuando Jacobo Zabludovsky, quizás sintiéndose en desventaja por haber respondido algo personal, quizás buscando recuperar el control de la conversación con la única arma que los periodistas tienen siempre a mano, la pregunta que incomoda, dijo las palabras que iban a costarle su orgullo. Se inclinó ligeramente hacia ella, compuso una sonrisa que quería parecer amistosa, y dijo: «Me perdona, pero le tengo un poco de lástima». El silencio duró exactamente 4 segundos. 4 segundos en los que las cámaras siguieron rodando, en los que el público en el estudio contuvo la respiración.
en los que Pedro Ferriz, a la derecha del encuadre, desvió los ojos hacia sus notas con la discreción de quien prefiere no estar ahí. 4 segundos, en los que Jacobo Zabludovsky sostuvo la sonrisa con el esfuerzo visible de quien está comenzando a arrepentirse. Y entonces María Félix habló. No gritó, no se levantó. No hizo ninguno de los gestos que alguien con menos clase habría hecho en ese momento. Simplemente habló, con esa voz suya que tenía la peculiaridad de sonar simultáneamente suave y definitiva, como un decreto leído en voz baja. Dijo, no lo creo, no lo creo. ¿Por qué me va a tener usted lástima? Zabludovsky, que se había preparado para la confrontación pero no para la calma, tartamudeó la explicación que tenía lista. Le dijo que la consideraba una creación de los medios, del cine, de la televisión, de la radio, que la habían hecho tan grande que ya no podía caminar tranquila por ninguna calle del mundo, que eso le generaba a él una especie de compasión. Yo creo que usted es al mismo tiempo una creación y una víctima de estos medios, dijo el periodista. Y en su voz había algo que oscilaba entre la sinceridad analítica y la condescendencia mal disimulada. María Félix lo dejó terminar. Esta es una de las cosas que sus más cercanos colaboradores destacaban siempre. La doña nunca interrumpía por nerviosismo. Cuando dejaba hablar al otro, era porque ya sabía exactamente qué iba a responder. Cuando Zabludovsky terminó, María Félix dijo con una serenidad que era en sí misma una forma de devastación. Eso no le importa a usted. ¿En qué quedamos usted y yo? A mí no me molesta nada. Si vamos a estar en un tono armonioso, como yo creo, Jacobo, que estaremos siempre, ¿verdad? La última palabra, ¿verdad?, cayó sobre el estudio como la losa final de una sepultura. No era una pregunta. Era una orden elegantemente disfrazada de pregunta. Era María Félix diciéndole a Jacobo Zabludovsky, ante toda la nación, que el tema estaba cerrado, que él no tenía ni la autoridad ni la pertinencia para hablar de su vida de esa manera, y que si quería que la entrevista continuara en términos civilizados, más le valía entender los límites. Zabludovsky prefirió reírse. No era la risa del hombre que ha ganado, sino la risa del que acaba de entender que ha perdido, y que la única salida elegante que le queda es reconocer la derrota con humor. El público en el estudio exhaló, pero la noche no había terminado, porque Jacobo Zabludovsky era, hay que reconocerlo, un hombre de una terquedad profesional que sus colegas admiraban y sus entrevistados padecían. Y aunque había recibido la primera respuesta de María con todo lo que esa respuesta contenía, la advertencia, la elegancia amenazante, el límite trazado con precisión, eligió, no minutos después, probar suerte de nuevo. Pedro Ferriz Santa Cruz, que durante el primer intercambio había optado por la prudente política de la neutralidad, intervino para retomar el tema, y Zabludovsky, con esa valentía que a veces es indistinguible de la imprudencia, aprovechó la apertura para lanzar una segunda granada. Dijo que María Félix tenía, a su juicio, una obsesión con el dinero. Lo dijo con rodeos, con metáforas, pero lo dijo. Habló de los caballos de carrera en París, de las esmeraldas que cubrían el oído de la actriz, de las alhajas, de los diamantes, de la ropa de diseñador. Habló de todo eso como si fuera una patología, como si el hecho de que una mujer rodeara su cuerpo de belleza y riqueza fuera una señal de alguna deficiencia interior que él, Jacobo Zabludovsky, ya con su smoking, ella lo mencionaría en un momento, había sido capaz de diagnosticar. Eso de que tiene caballos corriendo en París, de que todo el oído cubierto de esmeraldas, tantas alhajas, comenzó a decir Zabludovsky, eso es una manifestación. No pudo terminar la frase. María Félix lo cortó. No bruscamente, no con violencia, sino con la precisión del bisturí. Y dijo algo que iba a repetirse en bares, en mercados, en salones de belleza, en escuelas y universidades durante las décadas siguientes. Es el respeto que le tengo al público. Lo dijo y siguió hablando. Porque había más. Dijo que al público le gustaba verla con las cosas que traía de París,
que le gustaba verla arreglada. Y luego, con esa capacidad que tenía para convertir la defensa en ataque con una sola pregunta. ¿Cómo quiere que venga? ¿Guarachuda? El público estalló. No en un aplauso educado, en una carcajada genuina, de esas que nacen del reconocimiento, del placer de ver a alguien decir exactamente lo que todos estaban pensando. Y en el remate, María Félix miró al periodista con esa expresión que sus fans conocían bien. No de desprecio, sino de ecuanimidad perfecta, de quien ya no necesita probar nada. Y añadió: me pongo lo mejor que puedo. Como usted también. El smoking de Jacobo Zabludovsky, el mismo smoking del que María hablaría con una sonrisa minutos después, al mencionar que era de tintorería, quedó convertido en el símbolo involuntario del ridículo. No porque fuera un mal smoking, sino porque ella lo había usado para ponerlo en su lugar de la manera más económica y más letal posible, comparándolo con ella misma. Zabludovsky se quedó callado. No por segundos. Por varios segundos que en televisión equivalen a una eternidad. Y luego volvió a reírse. La misma risa de antes. La risa del que ha vuelto a perder. Pedro Ferriz Santa Cruz. Viendo que su compañero había sido derrotado 2 veces en el mismo programa y que la entrevista corría el riesgo de convertirse en algo todavía más memorable por las razones equivocadas, tomó el control de la situación con la habilidad del conductor experimentado. Pero incluso Ferriz no pudo resistir la tentación de hacer una pregunta más que rozaba lo personal. Cuestionó la autenticidad de María Félix, sus joyas, su imagen, ese cuerpo cubierto de diamantes y esmeraldas que era, según la narrativa implícita de ambos periodistas, una especie de armadura o de máscara. María respondió con una tranquilidad que a estas alturas ya no sorprendía a nadie en el estudio. La entrevista llegó a su fin con el cierre que Pedro Ferriz ofreció, en un tono que mezclaba el alivio con un reconocimiento tácito de lo que había ocurrido. Dijo: para nosotros ha sido una gratísima satisfacción poder terminar en paz esta entrevista, porque tanto Jacobo como yo creímos que la entrevista iba a tener sus bemoles. Sin embargo, vean ustedes a María Félix contestando y preguntando tal y como es ella. María Félix escuchó el cierre. Dejó que Ferriz terminara. Y luego, con la última palabra que era también su corona, dijo: vamos a decir que estuvieron ustedes muy discretos. Toda la elegancia del mundo en una sola frase. Toda la ironía de México en 6 palabras. Vamos a decir que estuvieron ustedes muy discretos. Es decir, no lo fueron. Pero yo soy suficientemente generosa para no decirlo claramente. Yo soy la doña, y la doña puede permitirse esa magnanimidad. Las cámaras se apagaron, el programa terminó. Y en el estudio, en ese silencio que sigue a los grandes momentos antes de que el ruido del mundo vuelva a ocupar el espacio, todos sabían que acababan de presenciar algo que iba a durar mucho más que cualquier película, mucho más que cualquier programa de televisión. Hay un detalle de esa noche que casi nadie conoce. Uno de los asistentes de iluminación del estudio, un hombre que había trabajado en Telesistema Mexicano desde sus primeros años y que era conocido entre sus colegas como alguien de memoria extraordinaria, contó décadas después, en una entrevista que publicó un pequeño periódico cultural de la Ciudad de México en 1998, que al terminar el programa, cuando el equipo técnico comenzó a desmantelar las luces y a recoger el equipo, alguien fue a despedirse de María Félix en el camerino. No fue Zabludovsky, no fue Ferriz. Fue un camarógrafo joven, uno que esa noche manejaba la cámara principal, el que se quedó a esperarla a la salida. Y cuando ella pasó frente a él, cargando su bolso y sus anillos, y todo ese universo portátil que era su persona, el camarógrafo le dijo, en voz muy baja, que había sido una entrevista extraordinaria. María Félix se detuvo, lo miró, y le dijo, con la misma voz de siempre, sin más ni menos: todas mis entrevistas lo son. Y salió. Al día siguiente, los periódicos no hablaron de la entrevista. En 1968, la prensa mexicana tenía otras preocupaciones más urgentes,
Ese año, el 2 de octubre, y llegaría la tragedia de Tlatelolco. Y las anécdotas de la televisión no alcanzaban todavía el estatus que tendrían décadas después, cuando el Archivo Audiovisual de México comenzara a ser rescatado y digitalizado y devuelto a la memoria colectiva. Pero el boca a boca funcionó con la eficiencia que siempre ha caracterizado a los grandes momentos culturales que no caben en los periódicos. La gente que había visto el programa se lo contó a quien no lo había visto. Los técnicos del estudio lo contaron en sus casas. Y la frase, esa frase precisa y perfecta, vamos a decir que estuvieron ustedes muy discretos, comenzó a circular por la Ciudad de México con la velocidad de los chismes que en realidad son historia. Jacobo Zabludovsky, por su parte, continuó su carrera sin que ese incidente la afectara de manera apreciable. Y era demasiado grande, demasiado talentoso, demasiado esencial para el periodismo mexicano. 2 años después, en 1970, comenzaría a conducir 24 horas, el noticiero que se convertiría en el programa informativo más longevo y más influyente de la televisión mexicana, con 27 años ininterrumpidos al aire. Siguió entrevistando a los poderosos. Siguió haciendo las preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Siguió siendo, hasta el final de su vida. Murió en julio de 2015, a los 87 años. Uno de los periodistas más importantes que México ha producido. Y también siguió siendo, para los que saben de esta historia, el hombre al que María Félix dejó helado en 1968. Años después, Zabludovsky mismo habló sobre aquella noche en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Reconoció que él y María habían sido buenos amigos, y que la amistad había continuado por años después del programa, que la relación entre ellos era genuina, cálida, sin rencores. Lo que no dijo, quizás porque los grandes hombres también tienen sus silencios, es si alguna vez entendió por qué esa noche había cometido el error que cometió. La historia de lo que ocurrió aquella noche en Automex Presenta no es solamente la historia de una escaramuza televisiva entre dos personalidades fuertes. Es algo más profundo que eso. Y México lo entendió con el tiempo. Es la historia de una mujer que vivió toda su vida en una industria diseñada para convertir a las mujeres en objetos. El cine de la época de oro era brillante, era hermoso, era genuinamente extraordinario en muchos aspectos. Pero también era un sistema en el que los hombres, productores, directores, no conductores de televisión, asumían de manera natural que tenían el derecho de definir a las mujeres que pasaban por sus estudios, de encuadrarlas, de interpretarlas, de explicar lo que eran y lo que no eran. María Félix se negó a ese encuadre desde el primer día de su carrera. No con discursos, ni con manifiestos, ni con artículos de opinión. Con algo más simple y más poderoso. Con la práctica cotidiana, inflexible, de no aceptar jamás que nadie la definiera desde afuera. Cuando Jacobo Zabludovsky le dijo que le tenía lástima, no estaba simplemente siendo condescendiente con una actriz. Estaba, consciente o inconscientemente, esto la historia no puede saberlo, reproduciendo el gesto más antiguo del mundo. El hombre que explica a la mujer quién es ella y cómo debería sentirse al respecto. María no gritó, no lloró, no hizo nada de lo que el sistema esperaba que hiciera. Simplemente le devolvió la mirada y dijo, «No lo creo. ¿Por qué me va a tener usted lástima?» Y en esa pregunta estaba todo. Estaba la certeza de quien sabe exactamente quién es, y no necesita que nadie se lo confirme. Estaba la elegancia de quien puede derrotar a un oponente sin necesidad de herirlo. Estaba la dignidad de quien ha construido su vida con sus propias manos, y no le debe a nadie una explicación. Décadas después, cuando las grabaciones de esa entrevista comenzaron a circular en Internet, primero en foros especializados, luego en YouTube, luego en todas las plataformas del universo digital, la reacción del público fue la misma que la del estudio en 1968. La carcajada del reconocimiento, el aplauso instintivo, la admiración pura. No porque María Félix hubiera ganado una discusión, sino porque había demostrado algo que trasciende las discusiones y los programas de televisión y los años,
que la dignidad no es algo que se puede quitar a quien sabe cómo sostenerla. La frase circuló por Internet con una velocidad que las redes sociales del siglo XXI amplificaron hasta lo incalculable. ¿Cómo quiere que venga? ¿Guarachuda? Se convirtió en meme, en cita, en el tipo de frase que la gente pone en sus perfiles, en sus muros, en sus estados de WhatsApp, en la frase que una madre le dice a su hija cuando la hija llega a casa llorando porque alguien la hizo sentir pequeña. ¿Cómo quiere que venga? ¿Guarachuda? Que es traducida del mexicano al universal. Yo soy quien soy, me presento como me presento, y no le debo una explicación a nadie. María Félix murió el 8 de abril de 2002 en su casa de la Ciudad de México. Tenía 87 años. Había vivido exactamente el tipo de vida que había elegido vivir. En sus propios términos, con sus propias reglas, sin pedirle permiso al mundo. 4 matrimonios, 47 películas. Una carrera internacional que la llevó a trabajar con los mejores directores de Francia, España, Italia y México. Un legado que no cabía en ningún género cinematográfico porque ella misma se había encargado de que ningún género la contuviera del todo. En su velorio, en el Palacio de Bellas Artes, decenas de miles de personas hicieron fila durante horas para pasar frente a su féretro. La Ciudad de México, a esa ciudad que ella había conquistado casi 60 años antes, llegando de Sonora con un hijo pequeño y ningún plan, excepto el de ser exactamente quien era. Se detuvo a despedirla. Los periódicos publicaron obituarios que intentaban resumir lo que había sido su vida. Nadie lo logró del todo, porque María Félix era de esa categoría de personas que resisten el resumen. Pero entre todos los adjetivos, entre todos los superlativos, entre todos los intentos de capturar en palabras algo que era esencialmente visual, esencialmente físico, esencialmente cinematográfico, había una constante. Todos los que la conocieron, todos los que trabajaron con ella, todos los que la entrevistaron, y todos los que simplemente la vieron pasar por una calle de París o de la Ciudad de México, coincidían en una sola cosa. María Félix nunca dejó que nadie la hiciera sentir pequeña. Ni los productores que quisieron cambiarle el contrato, ni los directores que quisieron cambiarle el papel, ni los periodistas que quisieron cambiarle la definición, ni Jacobo Zabludovsky, que una noche de 1968 le dijo que le tenía lástima y se quedó helado ante la respuesta. Hay algo en esta historia que va más allá de María Félix y de Jacobo Zabludovsky y de un programa de televisión de 1968 que duró menos de una hora. Hay algo en esta historia que habla de nosotros, de cómo nos relacionamos con el poder, de cómo definimos la dignidad, de la diferencia entre la fama y la autoridad, entre la celebridad y el respeto, o entre el brillo de la superficie y la solidez de lo que está debajo. Jacobo Zabludovsky era, en 1968, uno de los hombres más poderosos de los medios de comunicación en México. Tenía el micrófono, tenía el programa, tenía la tribuna. Tenía, en teoría, todas las ventajas. Y sin embargo, cuando se enfrentó a una mujer que simplemente sabía quién era y no necesitaba que nadie se lo confirmara, todas esas ventajas no sirvieron de nada. Porque el poder real, el que no se puede quitar, el que no depende de un micrófono ni de un contrato ni de un horario estelar, no estaba en el lado del conductor. Estaba en el de la mujer sentada en el sillón del centro, con las esmeraldas en el oído y la certeza perfecta en los ojos. ¿Alguna vez tuviste que defender tu dignidad frente a alguien más poderoso que tú? ¿Y alguna vez alguien intentó definirte desde afuera, encuadrarte, decirte quién eras o quién deberías ser? Cuéntamelo en los comentarios. Porque esta historia, la historia de María Félix aquella noche de 1968, no es solo la historia de una diva y un periodista. Es la historia de cada vez que alguien eligió no agachar la cabeza. Si esta historia te llegó, si sentiste algo al escucharla, suscríbete. Quedan muchas historias como esta esperando ser contadas. Historias de la época de oro. Historias de los grandes.
Historias de los momentos que definen a una persona y que la historia oficial se olvida de registrar porque no caben en los libros de texto. Y mientras existan personas dispuestas a defender su dignidad con más elegancia que armas, mientras existan mujeres y hombres capaces de responder al desprecio con la única moneda que el desprecio no puede comprar, la certeza de saber exactamente quiénes son, la historia de María Félix seguirá viva. En los bares y en los mercados y en los grupos de WhatsApp y en los foros de Internet donde alguien, en este momento, está compartiendo esa frase que sobrevivió a todo. Vamos a decir que estuvieron ustedes muy discretos.